Bueno, buenos días a todos, señores consejeros, que no sé si ha llegado alguno. Quiero dar las gracias también a Executive Forum, en la persona de César Chiva, por organizar este tipo de eventos que yo creo que son muy convenientes en los tiempos en los que estamos viviendo. Y quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque la verdad es que hoy día suceden muchísimas cosas en este país y el hecho de que estén aquí significa que les preocupa y les interesa el tema de la innovación en la organización sanitaria del país y el tema que la industria, el papel que la industria pueda jugar en este sentido. Yo soy fundamentalmente un ingeniero que lleva más de 30 años dedicado trabajando en este campo de la tecnología sanitaria, y en este momento represento a una compañía, Medtronic, que es una compañía también antigua, más de 60 años dedicada al campo de la tecnología terapéutica. Y lo que me gustaría hoy aquí es poderles hablar de todos los avances en los que nosotros estamos trabajando para el próximo futuro en cuanto a nuevas tecnologías, a innovación, para resolver problemas clínicos no resueltos, que todavía nos quedan muchos. Pero la realidad es que la situación por la que estamos viviendo recomienda que cambiemos un poco el foco de nuestro interés, y yo voy a cambiar también el foco de mi presentación. En los tiempos que estamos viviendo, muchas veces oímos decir que la tecnología ha sido precisamente una de las causas del crecimiento del gasto sanitario. Y esto probablemente es verdad. Es verdad porque la tecnología es lo que nos ha permitido en los últimos 25 años resolver o ayudar a resolver o mejorar la solución de muchos problemas clínicos. Es lo que nos ha permitido contribuir a que la esperanza de vida de los ciudadanos haya aumentado como lo ha hecho en los últimos años. Pero cuando nos planteamos si la innovación en tecnología sanitaria es parte del problema o parte de la solución, yo creo que esto tiene una respuesta inmediata, y es que desde luego no hay sostenibilidad en el sistema sanitario si no hay innovación. Y lo que a mí me gustaría contarles esta mañana es precisamente desde la industria, desde quienes tratamos de contribuir al sistema sanitario con innovación en tecnología, cómo vemos nuestro papel en este momento, cómo vemos nuestro papel en un momento en el que entendemos que hay un cambio de era en lo que es la organización de la asistencia sanitaria a los ciudadanos, sobre todo en los países desarrollados. Y digo un cambio de era porque no podemos soñar que esto que estamos viviendo sea simplemente una situación coyuntural. Estoy convencido de que los años 2005, 2006, 2007 no volverán, y lo que vamos a vivir es un nuevo entorno para el cual tenemos que buscar la mejor manera de contribuir. Yo creo que estamos, en los últimos años, en los últimos tiempos, nos asaltan diariamente las noticias acerca de los problemas que tiene nuestro país desde el punto de vista económico y cómo estos problemas están impactando en los presupuestos de nuestro sistema sanitario. La realidad es que, ¿por qué tenemos estos problemas ahora? Bueno, la realidad es que tenemos estos problemas, lógicamente los tenemos agravados por la situación económica que tenemos, pero tenemos estos problemas porque nuestro modelo de sistema sanitario, y no solo el nuestro, el de los países occidentales, ha llegado a un punto en el que necesita un cambio de paradigma. Esta gráfica que vienen aquí es lo que los países dedican a salud como porcentaje de su Producto Interior Bruto. Como ven, estamos en una cifra que es razonable, el 9,5%, cerca de la media de los países de la OCDE.
Sin embargo, si vemos esta otra gráfica aquí podemos ver cómo ha cambiado desde el año 1980 en puntos de Producto Interior Bruto el porcentaje, o sea, el número de puntos del Producto Interior Bruto dedicados a salud en los distintos países de la OCDE. Como vemos, España no está entre los peores. Entre 1980 y 1990 ganamos 1,2 puntos para el gasto sanitario, para el presupuesto de salud. Entre 1990 y 2000, 0,7 puntos, y entre 2000 y 2008, que son las cifras de las que dispongo, un 1,8%. Lo que sí que es importante ver aquí es que si esto continuase de este modo en los países desarrollados y lo extrapolamos pues no sé, al 2050 o al 2080, es decir, dentro de muchos años, habría algunos países que estarían dedicando a salud cifras por encima del 80%, en Estados Unidos cifras del orden del 97% del Producto Interior Bruto. Esto, como pueden comprender, es una situación a la que no llegaremos y es una situación que no se va a dar. Pero esto sí que nos indica que probablemente los sistemas sanitarios no pueden seguir por el camino por el que han discurrido en los últimos 30 años. Es decir, creciendo la inversión dedicada a salud por encima del crecimiento de las economías de estos países. Y digo creciendo la inversión porque me gusta defender que el gasto sanitario no es gasto solamente, sino que es inversión también. ¿Por qué? Pues porque gracias a ese gasto sanitario, de acuerdo con estudios que se han hecho por parte de la Comisión Europea, hemos conseguido en los países europeos un crecimiento en la esperanza de vida importante, un crecimiento en la esperanza de vida que en España ha sido de 3 años en los últimos 10. Y existen estudios que confirman que el crecimiento de un año en esperanza de vida de la población de un país aporta al Producto Interior Bruto del orden de un 0,3% del Producto Interior Bruto. Lo cual quiere decir que el gasto sanitario es una buena inversión también para los países. Como comentaba antes, este es un problema que tenemos no solo en España, independientemente de que en nuestro caso lo tengamos agravado por la situación económica. Pero si contemplamos a nuestro alrededor, en los países de nuestro entorno, en todos ellos se están produciendo fenómenos de recorte de gasto sanitario similares a los que estamos teniendo aquí. Y de hecho me he permitido incluir aquí el logo de esta película, Back to the Future, porque por mi trabajo en los últimos meses pues he tenido oportunidad de discutir con mis colegas europeos la situación de España en el tema del recorte de gastos sanitarios, y me siento pues un poco como el que regresa del futuro, es decir, poco más o menos me piden que les explique lo que ellos creen que les va a pasar en los próximos meses o años. Es decir, el problema por el que nosotros estamos pasando, y que probablemente somos uno de los países europeos más adelantados en este cambio de era del sistema sanitario, tal como lo vemos nosotros, pues es algo que sin ninguna duda impactará al resto de los países europeos en un próximo futuro. En el informe de los 10 temas candentes de la sanidad española para 2012 de Pricewaterhouse se hablaba de las 4 crisis del sistema sanitario español: crecimiento de la factura sanitaria, la crisis económica en general, la crisis económica especialmente en España, y las dificultades para un impulso a las grandes reformas del sistema. Desde mi punto de vista, yo estoy bastante de acuerdo en esto y yo creo que precisamente la situación que estamos viviendo nos presenta oportunidades de realmente, sobre todo en el último caso, en esa dificultad para las grandes reformas, oportunidades para acometer reformas que hasta ahora nos había costado mucho acometer dentro del sistema sanitario. Lamentablemente tenemos un problema de tiempo,
Y esta es la información que es relativa, por parte de Expansión, relativa a los recortes que se pactaron recientemente y que se convirtieron en un Real Decreto Ley que ya está en la calle. Se pretendía con este recorte ahorrar del presupuesto sanitario alrededor de 7.000 millones. Las informaciones que se manejan y lo que yo escucho de los expertos es que con todos estos recortes que se han propuesto, pues probablemente el ahorro que podemos conseguir no llegue ni a los 1.000 millones. Lo cual quiere decir que para llegar a esos 7.000 millones hará falta hacer otras cosas que no están aquí y que yo creo que son las cosas importantes a las que nos vamos a enfrentar en un próximo futuro. Y de hecho yo me temo, y ya el señor Montoro amenaza con intervenir en otoño a las comunidades autónomas incumplidoras, me temo que este recorte de 7.000 millones pues, sea algo que contemplamos ahora, que probablemente en el mes de septiembre u octubre sea algo que se nos quede pequeño para conseguir los objetivos de déficit que quiere conseguir o que tiene que conseguir el Gobierno. En este sentido, lo que nosotros desde la industria, nosotros desde Medtronic vemos es que se nos presentan tres escenarios distintos en el Sistema Nacional de Salud. Un escenario de corto plazo donde probablemente el único hilo conductor va a ser la contención del gasto, un escenario de medio plazo donde el hilo conductor tiene que ser la eficiencia y un escenario de largo plazo donde tiene que haber un cambio estratégico del modelo. Si nos fijamos en el escenario de corto plazo, la realidad es que si tenemos que ahorrar sobre el presupuesto de salud esta cantidad tan importante, yo me temo que solo hay una manera de ahorrarla y es distribuir esta cantidad que hay que ahorrar por las distintas comunidades, entre las distintas comunidades autónomas, que a su vez lo distribuirán entre los distintos generadores del gasto, entre los distintos hospitales, en la asistencia primaria y allí los responsables, los gerentes, los jefes de servicio de los distintos departamentos, pues tendrán también la responsabilidad de recortar. Y esta reducción no se puede hacer con grandes medidas estratégicas, básicamente porque no hay tiempo para que funcione ninguna gran medida estratégica de aquí a diciembre. Con lo cual, probablemente lo que veremos, o lo que de hecho ya estamos viendo en algunas comunidades autónomas, pues es reducción de cartera de servicios, llamémosle como queramos, reducción de actividad, reducción de personal, reducción de inversiones. Y yo creo que es que además esto es inevitable en el sentido de que es probablemente la única vía por la que se podrá ahorrar esos 7.000 millones de momento que el sistema sanitario necesita ahorrar. Si nos colocamos en un escenario a medio plazo, aquí sí que hay posibilidades de actuar, aquí sí que hay posibilidades de tomar medidas y yo creo que este es el escenario en el que desde la industria, desde Medtronic en este caso, nos gustaría hacer algunas propuestas porque entre otras cosas entendemos que tenemos una responsabilidad importante en cooperar en la consecución de esa eficiencia que tiene que ser el hilo conductor de este escenario a medio plazo. Eficiencia que cómo se puede buscar en el sistema sanitario. Yo creo que los que trabajamos dentro del sistema sanitario sabemos que es posible ganar en eficiencia en este y en todos los sistemas sanitarios occidentales. Y la razón fundamental es una razón que se da entre los profesionales que proveen de los servicios de salud, pero que también se da entre los profesionales que proveemos innovación tecnológica al sistema. Y es que durante los últimos 25 años hemos estado enfocados fundamentalmente en objetivos de mejorar la salud. Hemos estado fundamentalmente orientados en que a cada paciente tuviese siempre la mejor solución posible, costase lo que costase. Probablemente esto es algo que no puede continuar así y probablemente el sistema sanitario y nosotros como agentes del mismo, como generadores de innovación en tecnología sanitaria, tenemos que seguir preocupándonos por ofrecer al ciudadano las mejores soluciones posibles, pero al mismo tiempo tenemos que enfocarnos también en los resultados económicos. Es decir,
y en concreto desde el punto de vista de la industria, tenemos que enfocarnos en aquella innovación que no solo ayuda a resolver problemas clínicos no resueltos, sino que también ayuda a hacerlo de una forma más eficiente. Y en ese sentido, nosotros estamos convencidos de que existe un gran espacio de maniobra y que, por lo tanto, se abren ahora muchísimas oportunidades de poder cooperar para mejorar la eficiencia del sistema y que probablemente esto es lo más inteligente que podemos hacer en este momento. Esta mejora de la eficiencia vendrá por mejora de los procesos, vendrá por la generación de innovación en tecnología sanitaria para la eficiencia, vendrá también por una distribución racional de los recursos. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que probablemente en los últimos 25 años los recursos del sistema sanitario no siempre se han distribuido racionalmente y muchas veces se han distribuido políticamente, lo cual desde luego no contribuye a generar eficiencia. Y por último, habrá que buscar un balance entre capacidad y actividad. Nosotros, que trabajamos dentro del sistema, conocemos perfectamente cómo hay determinados centros que con una capacidad de 100 hacen una actividad de 20 y otros centros que con una capacidad de 20 hacen una actividad de 30. Es decir, yo creo que todo esto forma parte de ese reenfoque en objetivos, también en objetivos económicos que tiene que hacer el sistema. Por último, en el largo plazo tenemos que cambiar cosas en el sistema, cosas de las que venimos hablando desde hace años, porque cosas como, por ejemplo, la educación para la salud, la anticipación y la prevención o el famoso hecho de colocar al paciente en el centro del sistema, algo que yo creo que todos llevamos oyendo muchos años y todavía no hemos visto a nadie que sea capaz de coger al paciente y colocarlo en el centro, haciendo grandes salvedades con alguna comunidad autónoma que sí realmente está consiguiendo cosas con la atención al paciente crónico, y tendremos que buscar más integración público-privada. No puede ser que en España tenemos uno de los porcentajes de gasto privado más altos de los países de la OCDE y de Europa, y sin embargo tenemos un sistema sanitario público y privado que no se hablan excepto para los famosos contratos de desarrollar ciertas actividades. En ese sentido, a mí me gustaría enfocarme en este medio plazo, enfocarme en la eficiencia, y empezaré por hablar de algo relacionado con la distribución política de los recursos. Este gráfico que ven aquí, que me ha prestado mi colega alemán, es la evolución de los hospitales públicos en Alemania desde el año 1991. Desde el año 1991 han desaparecido en Alemania 250 hospitales públicos. 250 hospitales públicos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el sistema sanitario tiene que evolucionar del tratamiento de los pacientes críticos al tratamiento, a poner un mayor foco en los pacientes crónicos, y esto nos tiene que llevar a que la calidad de los hospitales o la calidad dentro de los servicios de los hospitales ya no se puede medir por el número de camas que estos servicios tienen, sino que las medidas de calidad tienen que ser otras, tienen que estar relacionadas con la actividad que estos servicios hacen. Y muy probablemente estaremos de acuerdo en que no vamos a necesitar más hospitales, vamos a necesitar mejorar la actividad, o en general mejorar la actividad y reenfocar la actividad de estos hospitales. Así lo entendieron en Alemania, y no por casualidad, porque la realidad es que esta presión para la concentración de actividad en hospitales se produjo precisamente por la presión de la reunificación alemana en los años 90. Yo creo que está claro que no es este el camino que nosotros hemos seguido en los últimos años en nuestro país. Por lo tanto, volviendo al tema de la eficiencia, lo que yo quería decir es que nosotros estamos abocados a un cambio en el sistema, pero además nuestra situación económica, esa situación de corto plazo sobre la que poco podemos hacer, poco más allá de tratar de salvar estos meses que nos quedan por delante de la mejor manera posible y afectando afectando lo menos posible a la calidad del sistema,
esta situación económica está acelerando el reloj del cambio. Esto quiere decir que el cambio al que nos vemos abocados ya no puede regirse por los tempos de los cambios que hemos visto en los últimos años. Ahora mismo, la inacción es seguramente el mayor error que podemos cometer todos los agentes del sistema sanitario, incluidos nosotros, incluidos la industria. Aunque la realidad es que todavía desconocemos cómo de rápido va a ser ese cambio de era, pero la intuición nos dice que se está acelerando el reloj del cambio, que no nos podemos quedar inactivos y que necesitamos actuar. En ese sentido, a mí me gustaría hoy hacer 3 propuestas desde la industria, 3 propuestas que van orientadas a 3 tipos de innovación y que abren la puerta para cambiar el paradigma de relación entre la industria y los sistemas sanitarios. La primera propuesta de valor es tan sencilla como que nosotros tenemos que cooperar para hacer más y mejor con menos. Porque esto es eficiencia. ¿Cómo mejorar la eficiencia en tiempos de restricciones presupuestarias sin renunciar a la innovación, a la calidad y al incremento de actividad? Nosotros estamos dispuestos a facilitar el acceso a la infraestructura más adecuada. Nosotros, desde el punto de vista de nuestra industria, en este caso de la tecnología terapéutica, si queremos que nuestra tecnología se utilice eficientemente, se necesita de una cierta infraestructura en los hospitales. Infraestructura a la que muy probablemente en los próximos años no va a ser fácil acceder. Una de las cosas que estamos viendo en el corto plazo es el recorte de las inversiones. Nosotros conocemos eso y estamos dispuestos a facilitar el acceso a la infraestructura. Nosotros estamos envueltos en los procesos en los que se utiliza la innovación tecnológica y, por lo tanto, nosotros nos sentimos capaces de cooperar en el análisis y la optimización de estos procesos. Y esto no es una barbaridad, esto es lo que ha sucedido en otro tipo de industrias, en otros momentos también de cambio de era, y me referiré, por ejemplo, a la industria del automóvil en los años 80 o 90 o a la industria de las tecnologías de la información en el mismo periodo de tiempo. Es decir, desde el punto de vista de los proveedores de innovación tecnológica, sentimos que tenemos la posibilidad y la obligación de cooperar en la optimización de los procesos. Podemos cooperar también en el establecimiento de Key Performance Indicators y de un sistema de mejora continua de la calidad, un sistema del que en general adolece nuestro sistema sanitario. Nosotros pensamos que es importante integrar las unidades de prestación de servicio sanitario en una red europea de excelencia y colaborar en la divulgación de mejores prácticas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en este momento en el que tenemos que buscar la eficiencia, resulta que nos encontramos con que no existen patrones de eficiencia, no existen estándares de cuidado. Nosotros es difícil llegar a un hospital y poder decir este hospital es eficiente o no lo es. Y este es un problema que tenemos no solo en España, sino en general en los sistemas sanitarios europeos. Los clínicos se han preocupado de tener sus guías clínicas y saber cómo tienen que actuar desde el punto de vista clínico ante una determinada situación, pero sin embargo no tenemos guías de estándares de cuidado, guías para saber desde el punto de vista de eficiencia cuáles son los recursos que debemos disponer para una determinada población. Creemos que una red europea de excelencia podría ayudar a esto. Hay que maximizar la eficiencia del proceso de aprovisionamiento y en ese sentido lo único que oímos hablar es la creación de centrales de aprovisionamiento cada vez más grandes, cada vez más centralizadas, cosa que nosotros dudamos que contribuya a la eficiencia en este proceso de aprovisionamiento. Hay que facilitar la formación continuada donde la industria jugamos un papel importantísimo y queremos seguir jugándolo, y el desarrollo de competencias. Hay que continuar con las actividades de I+D+I, hay que apoyar la mejora de la productividad de los profesionales adecuadamente reconocida. Esto me ha costado mucho frasear esto, pero este es un tema muy importante también. Si queremos una mayor
involucración de los profesionales en la consecución de la eficiencia, tenemos que conseguir motivarles. Y por último, nosotros pensamos que podemos y debemos colaborar activamente en la gestión económica de las unidades en las que la innovación tecnológica se utiliza. Esta es una gráfica de cómo los recursos y la actividad pues, se mueven. Aquí lo único que quiero demostrar es que para hacer más con menos hay que ser capaz de hacer más. Es decir, no es suficiente mejorar los procesos de un determinado hospital si luego no somos capaces de atraer a este hospital actividad de otros que sean mucho menos eficientes. Actividad que seamos capaces de atraerla con la financiación siguiendo al paciente. Y en este sentido, pues tengo aquí algunos ejemplos de todas las posibilidades que tenemos. Esta es la variabilidad en implantes por millón de desfibriladores y resincronización en España. Esta es la variabilidad en temas de resincronización, una variabilidad muy importante, a pesar de que en la media estamos por debajo de los países europeos. Variabilidad que no solo se produce entre las distintas comunidades autónomas, se produce dentro de las mismas comunidades autónomas. Y todas estas variabilidades, la realidad es que son generadoras de ineficiencia también. Y, por ejemplo, pues aquí vemos en angioplastia primaria, las diferencias son de hasta 4 veces. La angioplastia primaria tiene un impacto importantísimo en el éxito en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Desde luego, este tipo de cosas que suceden no son eficientes. Aquí vemos cómo se dividen, por ejemplo, en angioplastia primaria los centros. No puede ser que tengamos pues un número de centros tan importante que tiene actividades bajas en determinados hospitales. Esta es una transparencia que he traído probablemente viene de aquella integración de hospitales en Alemania en los años 90, y es muy sencilla, pero a veces yo creo que es conveniente recordarla y pensar que, aunque desde luego esto no es lo que más nos conviene a nosotros como industria, probablemente sí que es una de las vías de consecución de eficiencia. Es decir, si tenemos un centro que hace 100 procedimientos con un coste de 100 y otro que hace 40 con un coste de 50, podemos mejorar el de 100 para que pase a costar 80, pero lo que realmente ahorraría es mover los 40 procedimientos del hospital más pequeño al hospital grande y hacer 140 procedimientos con un coste de 107. Esto es evidente, no es algo que a la industria nos interese, pero estoy convencido, y sobre todo viendo las medidas que se han tomado ya en algunas comunidades autónomas, que vamos de cabeza a esto. Voy a hacer una segunda propuesta de valor que tiene que ver con el manejo de la información y con la mejora de la gestión y además con lo que se llama risk sharing, con compartir riesgos. Compartir riesgos que en la industria estamos dispuestos a hacer. Estamos dispuestos a ser retribuidos no por la tecnología que pongamos en los hospitales, sino por la tecnología, o sea, por los resultados que esta tecnología produzca en los pacientes. En este caso, se trata de en una comunidad autónoma, y en este caso en concreto ya estamos trabajando con una comunidad autónoma en concreta. Nosotros podemos trabajar en centralizar en una base de datos la información correspondiente a todos los implantes cardíacos. Con esta información, nosotros podemos unificar, normalizar los procedimientos de implante y, sobre todo, normalizar los procedimientos de seguimiento de todos estos dispositivos. Los ahorros que se pueden producir aquí son enormes, además influyendo sobre la calidad de la atención que prestamos a estos pacientes. Esta plataforma de seguimiento nos va a permitir alcanzar estándares de calidad, desarrollar el potencial del seguimiento remoto para evitar que todos estos pacientes vayan al hospital y ampliar las competencias a explotar las capacidades del seguimiento remoto para una gestión de estos pacientes como enfermos crónicos. Como ven, esta es una innovación que no está orientada exclusivamente a mejorar la calidad de la atención, está orientada sobre todo a conseguir mayor eficiencia en la misma. La Administración Pública tiene a su disposición herramientas que dependen del objeto del contrato. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con contratos de suministros. Se abren ahora posibilidades de lo que se llama el diálogo competitivo, de poder
trabajar con la Administración en estos proyectos de riesgo compartido. Estamos trabajando también en proyectos de pago por paciente activo. ¿Por qué estar pagando? ¿Por qué pagar por una tecnología que, si el paciente no está activo porque fallece o porque se le deja de utilizar esta tecnología, ¿por qué pagar por esta tecnología desde el principio? Este es un modelo sobre el que nosotros estamos trabajando, un modelo que incluye los recambios de esta tecnología y un modelo que supone un ahorro, desde luego, en el corto plazo, pero sobre todo un ahorro en el largo plazo por esa longevidad de la tecnología no consumida. Creo que me estoy pasando de tiempo. Entonces, en esta propuesta de valor nosotros incluimos este paga por lo que usas, pero además incluimos toda una serie de servicios que sean necesarios para conseguir la mayor eficiencia en la utilización de la tecnología. Es decir, y además no implicamos a que el profesional tenga que recomendar única y exclusivamente una determinada tecnología, sino que seguimos dejando abierta la puerta para la libre decisión del profesional en qué tipo de tecnología utiliza. Bien, en este sentido, este tipo de propuestas solo funciona si se produce una cooperación en un periodo suficientemente largo y se mantiene una relación estable entre la industria, en este caso, y la Administración por un periodo de tiempo que va más allá del sistema de contrato de suministros actual. Quería hablar, ya para cerrar, de una tercera propuesta de valor. Una propuesta de valor innovadora en la que nosotros estamos dispuestos a colaborar para la búsqueda de innovación de lo que se llama innovación frugal. ¿Y qué es lo que se llama innovación frugal? Bien, estos son los distintos tipos de innovación que nosotros como industria manejamos. Innovación incremental, aquella innovación que hacemos sobre los dispositivos que ya están en el mercado. Innovación sustancial, cuando somos capaces de poner en el mercado una tecnología, una innovación tecnológica que contribuya a resolver un problema clínico no resuelto. Lo hemos hecho con el Parkinson, con la epilepsia, ojalá algún día lo podamos hacer con el Alzheimer. Pero luego está la innovación radical, la innovación disruptiva, la innovación que está fundamentalmente orientada a mejorar la eficiencia de los procesos en los que esta innovación se utiliza. Y dentro de lo que es la innovación disruptiva, la innovación frugal es aquella innovación que está generada en los países emergentes. ¿Por qué se genera en los países emergentes? Porque los países emergentes tienen unas condiciones en sus sistemas sanitarios que son especialmente impulsoras de innovación en la búsqueda de la eficiencia. Y voy a traer un ejemplo que probablemente algunos de ustedes conozcan, que es lo que está sucediendo en la India. En la India el gobierno está gastando un 1% del Producto Interior Bruto en salud. El 80% del gasto en salud se realiza desde el bolsillo de los pacientes. Y un 47% de la población rural o un 37% de la población urbana tiene que pedir créditos para pagar por su salud. Y estos créditos pues, son de la deuda, sobre todo en el entorno rural. Allí no hay colaboración público-privada y les faltan pues, varios millones de camas hospitalarias. En este entorno, un cirujano cardíaco ha desarrollado una idea con un hospital en Bangalore, un cirujano cardíaco al que llaman el Henry Ford de la cirugía cardíaca por asimilar lo que está haciendo con la línea de producción de los automóviles. Este caso ha sido un caso recogido pues, en distintas publicaciones, en Forbes, en la Harvard Business School. Este es el hospital. Lo que han hecho es construir una ciudad sanitaria de 5.000 camas. No quiero decir que esto sea lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es un ejemplo de innovación frugal. Más cirugías, mejores resultados, menor estancia, suministros más eficientes, volumen atrae talento y pacientes, costes fijos más repartidos, importante actividad económica. Hay que decir que buenos resultados de calidad y estos son sus resultados económicos. El precio medio cargado por un bypass arterial es de $2.000. Ese precio en Estados Unidos varía entre $20.000 y $42.000. ¿Cómo han conseguido esto? Pues me refiero una vez más al Henry Ford
de la cirugía cardíaca. ¿Y qué impacto tiene esto sobre Occidente, sobre los países desarrollados? Bueno, esto es lo que dicen ellos. Dicen, bueno, vosotros estáis invirtiendo un 10%, Estados Unidos el 17% del PIB. En los últimos años el gasto en salud ha crecido 4 veces lo que la economía. En el 2100 los Estados Unidos estarían en el 97% y se han buscado resultados en salud versus resultados en eficiencia. Lo que ellos dicen es, señores de los países desarrollados, ustedes no reducirán sus gastos hasta que Asia y África no se conviertan en un mercado. Y nos ponen un ejemplo que yo no sé si es verdad o no, mi experiencia no llega a tanto, pero dicen, ¿por qué los teléfonos móviles son tan baratos en Estados Unidos y en Europa? Dicen, igual tiene que ver el que haya 750 millones de indios que están comprando teléfonos móviles. Y cuando decimos, ¿va a influir esto en los países desarrollados? Bueno, les puedo decir que ya están construyendo este grupo un nuevo hospital con el mismo modelo en las Islas Caimán para atender el mercado de Estados Unidos. Con estos precios, porque en Estados Unidos, como saben, hay personas que no pueden pagar los 20 o 40.000 dólares que cuesta un bypass coronario. Y esta es mi última transparencia. Estas son las claves para el futuro que yo veo. El escenario económico para los próximos años permitirá el desarrollo de los hospitales en base fundamentalmente al crecimiento que tengan en eficiencia. La industria tecnológica innovadora tiene que jugar un papel central en los hospitales en el camino de la eficiencia para poder hacer más y mejor con menos. La innovación no debe limitarse al aspecto puramente tecnológico, sino extenderse a la identificación de nuevos modelos de relación entre hospitales e industria, y en este camino serán necesarias una aproximación y cooperación diferentes a las habidas hasta ahora entre las partes. Y no me gustaría cerrar sin decir que creo firmemente en que el reloj del cambio está acelerado y, por lo tanto, la inacción es probablemente lo peor que podemos hacer. Muchas gracias.